Pasé por un hematoma durante mi embarazo, estuvimos en amenaza de aborto adicional, era muy difícil quedar en embarazo, estuvimos en embarazo, tuvimos percentil bajo en el último trimestre del embarazo, que quiere decir que nuestra bebé venía de bajo peso y luego nos obligaron literalmente o médicamente a desembarazarnos, es decir, que nos iban a sacar la bebé incluso antes de tiempo, se puede decir. Te vengo contando la historia absoluta con pelos y señales de todo el proceso del embarazo, así que bienvenida al cuarto episodio de esta serie llamada Embarazo, donde en estas Girl Talks hablamos de cómo Dios fue tan bueno en medio de este proceso y siento que necesito contar el testimonio de lo que Dios ha hecho. Ahora, si no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Lina Giraldo y hoy te voy a contar cómo fue mi experiencia completa con el parto, específicamente con la cesárea. Todas las sensaciones que tuve, siento que es una experiencia que nunca se me va a olvidar en la vida, porque Dios preparó específicamente ese día para que mi hija naciera. En este momento estoy dando tetica, entonces me verás un poco acá como pendiente de mi bebé, a ver si Amelia quiere decir algo. ¿Me quieres decir algo? Tiene toda la razón. Exacto, ella tiene toda la razón. Pero quiero que sepas que nuevamente estoy 100% comprometida en buscar tu mejor versión de la mano de Dios. Mira, mi esposo y yo creemos que el Señor tiene un propósito con cada persona, pero simplemente muchas veces no lo encuentran porque no se enfoca en los principios bíblicos. Por eso hemos creado una membresía exclusiva, es decir, una comunidad donde entre todos no solo nos apoyamos, sino te damos literalmente el paso a paso para colocar tu vida en orden. Ejemplo, si sientes que en tu vida la mentalidad está siendo muy negativa o simplemente te dejaste invadir por tus pensamientos, te damos literalmente dentro de la membresía el paso a paso para poder salir de esto con principios bíblicos, no solo en mentalidad, sino en finanzas, en el amor e incluso también, obviamente, en la fe. Así que te esperamos dentro de la membresía, espero que puedas pertenecer a la comunidad y que el Señor sea transformando tu vida por medio de esta membresía, así como lo ha sucedido con muchísimas personas. Así que bueno, sin más rodeos, seguimos con nuestro capítulo 4 y hoy vamos a hablar exclusivamente de el parto, de cómo exclusivamente me fue con la cesárea. Contexto, veníamos del capítulo 3 exclusivamente hablando sobre que a mí me tuvieron que desembarazar, o sea, no fue como un momento, porque bueno, sí, yo ya había hablado con mi obstetra y yo le había dicho, mira, yo la verdad quiero cesárea, o sea, yo no me imagino teniendo un parto natural. Y ella me dijo, ok, perfecto. Entonces, pues una de las cosas que yo tenía en mente era como que me programaran la cesárea, o sea, que me dijeran, mira, sabes que en la semana es 39 o 40, en tal fecha nos vemos y ese día pues te sacamos la bebé. Nunca pensé que iba a ser por este tema de que la bebé venía ya de bajo peso, ¿no? Que esa fue la razón número 1. Y número 2, porque la bebé venía podálica, es decir, sentada, de que tocaba ya sí o sí cesárea. Ese día nos vimos con el doctor, efectivamente fue con un doctor diferente al que me llevó mi proceso durante todo el embarazo, porque literalmente pues tocó tenerlo en Bogotá. Nosotros queríamos tener nuestra bebé en Chía, no sucedió, tocó en Bogotá y el doctor, muy amable, muy querido, efectivamente nos agendó la cesárea. Nos agendó la cesárea el viernes y pasó el fin de semana y el martes fue que la cesárea quedó pues para prepararla y para tenerla. Ese fin de semana pensaba tanto. Es una sensación muy extraña saber exactamente cuándo vas a tener a tu bebé, más tu primer bebé.
Es una sensación rara, la verdad. Es como, hoy es viernes, ok, sábado, domingo, lunes, faltan 3 días. Hoy es sábado, domingo y lunes, faltan 2 días. Luego falta un día, luego falta mañana. O sea, hoy es mañana. Es una sensación extraña, pero bueno. Ese fin de semana nos encargamos como de finiquitar los temas de la maleta, o sea, como que ya tener todo súper listo de la maleta, estar tranquila, como ser muy presentes en ese momento de ser conscientes de que eran nuestros últimos tiempos siendo mi esposo y yo. Y fue bonito ese fin de semana, fue muy tranquilo, claramente con muchos nervios porque uno de los momentos en que yo estuve en urgencias en el embarazo, yo tuve la oportunidad de presenciar y no presenciar un parto. ¿Por qué? Porque pues yo estaba ahí en la parte de maternidad y al lado ella había una chica que estaba lista para tener su bebé. O sea, yo llegué en el momento en que ella ya estaba en 10 de dilatación. Yo escuchaba todo. Yo no vi nada, solo alcancé a ver el papá, pero yo no vi nada, pero escuché absolutamente todo. Cuando le decían, vamos, puja, ya vas en dilatación 10 y para mí fue un poco traumante porque ella tuvo la bebé, porque fue una bebé, ella le pesó 2.450, exactamente. Ella le pesó 2.450, pero yo escuché cuando nació la bebé, pero también escuché cuando después de nacer la bebé entraron en código rojo, entonces escuchaba código rojo, y entraban muchos doctores, enfermeros, entraban. Y era porque la mamá había desangrado, estaba desangrando, qué locura. Entonces, claro, trajeron muchísima sangre. No, eso fue, o sea, yo quedé. Y después la bebé, como nació de bajo peso, porque los bebés que nacen de bajo peso son de 2.500 para abajo. Los bebés que nacen de bajo peso entran directamente a incubadora. Depende de la situación, pueden entrar en UCI, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Pero esa mamá, cuando tuvo la bebé, se fue de una para la UCI también. O sea, yo vi al papá como todo ese proceso, todo ese momento, y yo decía, Dios mío, yo oré por él un montón. Mi esposo también vio la situación, como que Dios nos permitió ver eso y como que entendimos la magnitud de lo que es tener un parto. Ese martes yo me desperté, nos dieron la cita, yo la quería la verdad a las 7 de la mañana porque yo decía, yo quiero madrugar ese día y ya como que tener rápido a Amelia en la mañana, o sea, por mí que a las 7 de la mañana estuvieran abriéndome y sacándome la bebé. Pero el doctor me dio, la cita fue a las 11 de la mañana, me dijo, listo, nos vemos a las 11 de la mañana, ingresas a la clínica, dices que tienes cita para cesárea y nos vemos aquí. Y yo, ok, está bien. Amix, o sea, es que de contarlo, yo de verdad, yo no sé por qué fui valiente, o sea, de verdad, el Espíritu Santo. Amix quiere decir algo. ¿Qué quieres decir, mi amor? Ya no lo dijo. Bueno, que estaba hablando. Y bueno, resulta que ahí el martes a las 11 de la mañana yo me levanto muy temprano, tipo 6:30, 7, me baño. Espera, la bebé es que está ahí. ¿Qué pasó, mi princesa? Me asusta. O sea, cuando toman teticas en una cara más chistosa. Pero bueno, la que se distrae con todo. Me levanto ese martes, 7 de la mañana, 6:30. Me baño. Tranquilita me maquillo. Ese día dije, vamos a hacer onditas. A mí me dijeron que no me maquillara. Una de las cosas que le exigen a uno es depílese allá abajo en esa clínica, porque en otras clínicas en las que queríamos tener la de chía nos decían, tranquila, no se depile allá abajo. Nosotros hacemos ese proceso, pero pues igual yo lo hago, o sea, bueno. Decían, depílese, obviamente véngase bañado, báñese con jabón neutro, sin maquillaje y sin esmalte en las uñas, ni siquiera el esmalte tradicional. Yo yo dije, no, o sea, yo quiero esmalte. Entonces lo que yo hice fue quitarme el esmalte tradicional de color y me puse fue un esmalte transparente, porque no sé,
No sé, yo así. Y ese día me maquillé. Yo dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me digan desmaquíllese. Y yo llevé el desmaquillante. No me dijeron desmaquíllese, entonces súper bien. Eso depende muchísimo del doctor, como depende de lo que él te exija. Ese día yo llegué, yo estaba muy tranquila, ¿sabes? Como que yo venía hablando con mis amigas, como que en el chat, yo, amigas, ya voy en cesárea, por favor, oren por mí. Y ellas empezaron a orar, ellas dijeron, tranquila, Lina, estamos orando por ustedes, el Señor tiene el control. Yo sí siento eso, o sea, como que yo sí cuando necesito oración full, llamo a mis amigas que son como mis guerreras. Listo. Resulta que, pues obviamente desde Cajicá a Bogotá, pues el trayectico, llegamos a la clínica, me revisaron, efectivamente me tomaron la ecografía, dijeron sí, bebé está en podálica sentada, entonces bueno, cesárea, lo que no nos dijeron nada que no supiéramos, súper bien hasta ahí. Y hubo un momento, o sea, yo ingresé y me dijeron, listo, vente un momentico a la espera, ya te llamamos para prepararte para la cesárea. Y yo, ahí me empezó como, yo dije, bueno, voy tranqui. Además que la doctora que nos atendió esa primera vez, como que me hizo la ecografía, súper linda, súper querida. Me dijo, tranquila mamita, que acá te consentimos muchísimo, entonces no te preocupes, todo va a estar súper bien. Acá estás en las mejores manos. Y yo, bueno, sí señorita. Listo. Ahí fue un tema, y es que yo vi que después de que yo salí, entró una muchacha, pero ella estaba en silla de ruedas, embarazadita también, y estaba llorando. Y yo, pues no la vi más porque ahí yo me senté y me llamaron de una. O sea, ni siquiera me llamaron, no me dejaron ni sentar. O sea, me dijeron, listo, sigue de una vez a preparación. Entonces me dieron la bata, literalmente, y me dijeron, listo, desnúdate mamita y ponte esta bata. Y ahorita llamamos al papá para que te tenga las cositas. Es importante que saques como lo esencial, ¿no? Entonces yo llevaba una bolsita donde tenía como la primera muda de Amelia, su cobijita, nos pedían un aceite chiquitico y una peinilla. ¿Qué pasa? Cuando los bebés nacen, lo que hacen es echarle el aceite en la cabecita y peinarlo para quitarle como todos esos excesos de lo que viene del útero, del pegote, bueno, yo no sé, eso. Eso venía en una bolsita y yo se la entregué. Listo. En ese momento yo estaba tranquila, o sea, todo súper bien hasta ese momento. ¿Te acuerdas de la mamita que yo te había dicho, o te había comentado, específicamente que entró después de mí, que estaba llorando? Yo estaba con mi esposo. Ahí no ha llegado mi esposo. A mí me empezaron a firmar como consentimientos y uno firma. Y en ese momento entra súper rápido, la entran allá en silla de ruedas. ¿Qué pasó? Ella tenía 24 semanas de embarazo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Terminaste la lechita? Toma, mi amor. Le cogió el sueño. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Quieres dormir o quieres más lechita? Cuéntame, mi preciosa. Bueno, el caso es que eso me puso los nervios de punta, la verdad. Yo estaba tranquilísima y ella entró, ella estaba llorando, todas las enfermeras se fueron hacia ella porque ella con 24 semanas de embarazo entró en trabajo de parto, o sea, tenía contracciones. 24 semanas son 6 meses de embarazo, 6 meses. Y ella estaba llorando y ella, por favor, díganme si mi bebé esté bien. O sea, y esta estaba al lado mío y lo que nos separaba era un vidrio. O sea, yo escuchaba todo. Yo quise como salirme de ese cubículo mío, irme al de ella y orar y empezar a reprender y orar por ella. Y yo empecé a orar. O sea, yo mientras estaba esperando a que me llamaran y escuchaba todo porque ella le empezaron a poner como algo que se llama Doppler, que es como que le miran los latidos del corazón del bebé, todo el proceso y demás. Bueno, listo, todo bien hasta ahí. Y mientras le hacían eso, yo en el nombre de Jesús empecé a declarar, Señor, guarda a esta mujer y guarda a este bebé. Luego me enteré porque mi esposo estaba en la sala de espera, allá estaba la mamá de la muchacha. Ellos lastimosamente pues habían tenido otra pérdida, o sea, habían tenido una pérdida anterior de gemelos.
Entonces, bueno, o sea, fue como un tema que yo, la verdad, que me puse un poco como nerviosa, pero nada, orar, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que todo espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús, ahí el poder de declarar, listo. En este momento ya estuvimos un rato ahí, me canalizaron, entonces me pusieron en la mano como lo que me tenían que poner. También me tenían con lo de la presión, la tensión en el brazo. Todo bien hasta ahí, estuvimos ahí como unos 20 minutos. Hola amigos y amigas de YouTube. Estoy súper nervioso. Está sin palabras. ¿Por aquí andamos? Listos para parir. De ahí me tenían que llevar en silla de ruedas a la sala de cirugía. Mira, me acuerdo y se me ponen los nervios de punta. Dios mío, Señor, yo no sé, o sea, verdad que uno es muy valiente, o sea, cuando está con el Señor, porque yo toda mi confianza así decidí ponerla en el Señor. Yo dije, Señor, yo no quiero paniquearme, no quiero estar asustada y nerviosa, porque incluso eso puede complicar mucho las cosas. Permíteme estar tranquila. Y aunque pasó eso en ese momento y yo escuchaba a la chica y todo, y oré por ella y demás, yo dije, bueno, listo, oro por ella, pero necesito concentrarme en estar tranquila en este tiempo. Voy a dejar el micrófono aquí un momentico. Toma, mi amor, ¿no quieres? ¿Quieres que te saque los gases, mi princesa? ¿Qué quieres, mi amor? A ver. Ignoren que tiene el gorrito al revés. Ven, te lo pongo bien derecho, porque qué pena con los Amex. Entonces, claro, era como un proceso que yo decía, ay, Dios mío, Señor, o sea, de verdad, sí, o sea, da miedo. Listo, me llevaron ahí, mi esposo ya le dijeron, todavía no te cambies, papá, vamos a llevar a mamita a la sala de cirugía y ya te llamamos. Entonces ahí en la parte de entrar, de que se entra en la sala de cirugía, pues ahí lo dejaron ahí en la puerta, mi esposo, lo dejaron ahí en la puerta y dijeron, bueno, mamita, despídete de tu esposo, ya más tarde, igual en unos 20 minuticos, llamamos a tu esposito para que entre a la cesárea. Ay, Dios mío, mírame esta belleza, mira, este es el milagro de Dios, o sea, que tú estés viendo esto es el milagro de Dios, literal. A mí me dicen que entra a sala de cirugía, mi esposo se queda ahí en la puerta, en esa puerta, no me acuerdo, y efectivamente ya la sala, pues estaba como una camilla ahí de metal, o sea, es muy frío, de verdad, es demasiado frío. Yo sorprendida de lo frío que es, porque claro, o sea, súmale que uno está solamente con una batica de telita, de papel prácticamente. Entonces yo empecé a decirles, allá habían varias personas, pero estaban esperando al obstetra, o sea, mi doctor, el que iba a recibir, el que iba a hacer la cesárea como tal. Y ya estaban prácticamente la mayoría de personas, habían varias auxiliares, la enfermera, estaba la anestesióloga, otras personas como que mira el protocolo, procedimiento. Bueno, entonces a mí me sientan y me dice, bueno, mamita, siéntate aquí en la camilla y listo. Y listo. Entonces me siento y yo pues me quedo mirando. Yo veo que todo el mundo está como en su cuento, o sea, como que no había iniciado nada. Entonces yo como que empecé a temblar del frío, porque de verdad hace un frío increíble. Debe haber en las salas de cirugía mucho frío por el tema de aséptico y bueno, todo eso. Y empezó a temblar, entonces yo digo, tengo frío, o sea, de verdad tengo mucho frío. Y ellas, me acuerdo mucho que la anestesióloga, muy querida, la amé, o sea, ni me acuerdo el nombre, pero la amé. De verdad que Dios en todo proceso y todo lugar dijo, bueno, prepárenle una cobija térmica. Entonces yo pensé que me iban a dar una cobija, pero no, es como una cosa que desechable, que lo inflan con aire caliente y te lo colocan encima y eso te da calor. Eso me pareció súper loco. Entonces me pusieron eso mientras esperábamos. Después me dijo la anestesióloga, listo,
siéntate un momento, vas a agacharte. Ahí empezó. Vas a currucarte lo más que puedas, así, y te vas a quedar muy quietecita, porque si te mueves es peligroso. Y yo sé que eso, ahí yo dije, Dios mío, tengo que estar en completa tranquilidad, nada de nervios, nada de nada. Me agaché y ahí es cuando te aplican la anestesia, te aplican la anestesia que se llama epidural. Creo que es la epidural. Ay, no sé, en este momento se me va el nombre, pero sí sé que es una aguja de este tamaño que te meten y te introducen dentro de tus vértebras. Y yo la verdad, antes del parto, yo no quise en lo absoluto como averiguarte la cesárea. O sea, no quise, porque dije, me voy a paniquear, literal. Entonces yo me agacho o me acurruco en lo que más puedo y yo siento que es una sensación muy extraña. O sea, tú sientes tus vértebras. Si tú en la normalidad no sientes tus vértebras. Es una sensación muy extraña, pero sensación más no dolor. Quiero que lo entiendas. O sea, si tú vas a tener tu parto en cesárea y tienes miedo de eso, por lo menos en mi experiencia, no es doloroso. Es más la sensación extraña y rara que se siente que una aguja entre dos vértebras de tu columna. Bueno, hasta ahí el problema fue que yo sentí cuando ingresó la primera, ya te digo por qué, porque yo la sentí y yo me quedaba quieta y de un momento a otro yo empecé a sentir como un líquido caliente pasaba por todas mis venas desde la mitad de mi cuerpo abajo. Fue una sensación demasiado asombrosa. Yo quedé asombrada. O sea, yo decía, el cuerpo es maravilloso. Y yo le dije a ella, en este momento estoy sintiendo cada vena y cada arteria o por donde pase lo que me están haciendo. Pero yo sentía las ramificaciones del calor que me iba bajando, pero no es un calor que baja normal como que te baja un calor, sino yo sentía cada ramificación de las venas por donde estaba pasando el líquido que me estaban inyectando. Esa sensación fue muy extraña. El tema es que igual yo le decía, ya me puedo parar, y me decía, no, todavía no, sigues ahí. Después de que yo sentí que me bajaba ese calorcito, no es que a mí se me durmiera de una las piernas, porque yo puedo seguir moviéndolas y demás. Yo lo que sentía de ahí para adelante era que me empujaban aquí atrás en la columna. O sea, me empujaba, como que me empujaba, pero yo no sentía nada. Después ella me dijo, de los partos que he tenido hoy, tú has sido la que más se me complicó. Y yo, me dijo, me tocó hacerte como unas 3 veces. O sea, me chuzó como 3 veces. Y yo, ay, amiga, menos mal ni me di cuenta. O sea, lo único que yo sentí fue la primera, que sí fue bien. Y de una u otra manera, pues hizo la anestesia para no sentir las otras 2 chuzadas en mis vértebras o en mi columna. Luego me dijeron, listo. Es que esto me está viniendo toda la mente y fue una locura. Me dijeron, listo, mamita, entonces vas a acostarte nuevamente. Aunque ya había sentido este calor y todo lo demás, no, ¿cómo decirte? No era que no tuviera movimiento en las piernas tan rápido. O sea, tengo entendido que se demora aproximadamente como 15 minutos en que eso haga efecto. Entonces me acostaron y ahí me empezaron como medio a preparar. Entonces fueron colocando todo. Entonces ahí yo ya empecé a ver 5 personas alrededor mío, yo acostada con las manos así estiradas, una acá, la otra acá así, y empecé a ver 5 personas al lado mío. Y arriba yo veía unas lámparas grandes, 2 lámparas grandes, y en una podía ver
un poquito de lo que me estaban haciendo, o sea, como que se reflejaba porque eran como lámparas de metal, entonces como que se reflejaba y como que alcanzaba a ver algo, ¿sabes? Y ahí en ese momento como que empecé a ver y me pasaban a colocar, la verdad no veía bien, como que sé que me colocaban las sábanas, poco a poco ya me iba diciendo, mueve la pierna, sientes esto, sientes aquello. Entonces ya por ejemplo tenía algo caliente o algo frío y me lo colocaba en la pierna. Entonces cuando fue reciente yo sí sentí el frío, yo le dije sí, yo siento el frío, y me dijo listo, todavía no, te está cogiendo pues la anestesia, listo. Luego pasaban los minutos y yo volví a sentir y me decía, bueno, listo, tú me volví a colocar algo en la pierna o yo no sé en dónde. Y llegó un momento en que ya no sentía nada. O sea, literalmente no sentía nada y ya simplemente iba revisando, me colocaba en varias partes del cuerpo. Aquí qué sientes, aquí qué sientes, aquí qué sientes. Y yo, sí siento acá, no siento acá, sí acá, no acá. El problema es que ya estaban preparando todo y en esas ya había llegado. Ah, bueno, se me olvidó contarte. Entró una chica, una señora, como con una lista y empezó a leer el protocolo. Como, no sé, anestesia, listo. Instrumentación, listo. No sé qué, higienización, listo. Entonces, como que iba así. Ahí ya había llegado el obstetra. Había llegado todo el mundo, menos mi esposo. O sea, ya iban a iniciar. Es más, ya iniciaron porque yo ya estaba acostada, ya estaban preparando todo, colocándome todo encima mío para abrirme y no había llegado mi esposo. No había llegado mi esposo y yo, ¿qué mi esposo cuándo llega o qué? Y ahí fue que yo ya vi que el doctor, o sea, mi obstetra, se coloca en posición. Y yo, esperen, mi esposo. ¡Ay, sí! Llamen al esposo de la paciente. Y yo, ay no, ¿cómo iba a tener a mi bebé sin mi esposo, el papá? Y en ese momento fue súper rápido porque ahí el doctor ya listo todos. Ah, bueno, se me olvidó. Yo empecé a sentir cosas, o sea, tú sientes que te mueven. Tú tienes la sensación, pero no el dolor. O sea, la anestesia no es que tú no sientas. Tú sientes que te mueven, sientes lo que te hacen, pero no hay dolor. Y ahí lo que hacen es que a uno le meten una sonda para el tema de los orines. Entonces yo sentí, nuevamente, no sentí dolor, pero sentí cuando me metieron la sonda y demás. Y se me alargó el video. En ese momento fueron a llamar a mi esposo y voy a dejar hasta aquí este capítulo. Y seguimos en el siguiente episodio. Cómo fue la cesárea, qué pasó, qué sucedió, si tenía un plan de parto o no. Necesito contarte todo porque de aquí para allá sigue tema, sigue un buen tema. Así que sin más, te dejo hasta aquí el episodio. Nos vemos en el siguiente para contarte el resto. Y no olvides que podemos vernos semana a semana aquí en la membresía para que empieces a tener una transformación radical en tu vida y todo en base a principios bíblicos. Un abrazo y muchas bendiciones.